Buenos días. Me he leído por el Día de la Mujer Escritora, que es hoy, 17, El despertar de las musas de Beatriz Luengo. El libro es precioso, pero precioso por donde lo mires, porque ya no es solo bonito de las musas y cómo lo redacta y cómo nos lo cuenta, sino que las ilustraciones que tiene son todas realmente preciosas. Hay algunas que es que... Mira qué ilustración. Es un libro para tenerlo en el salón, ir abriéndolo y que te decore el salón, porque son maravillas las ilustraciones que tiene. ¿A cuál más bonita? La hermana de Mozart. La de antes era Waris, la primera mujer negra, imagen de Vogue. Bueno, además lo cuenta muy entretenido, de una forma muy original, porque primero, aparte de que te habla de 11 musas y un muso, Carlos, nos habla un poquito de una forma así más coloquial y como de un poquito de su historia, un trocito de su historia, ¿no? Luego, de algún momento de su vida. Luego, un poquito más en serio, lo que hay a nivel histórico te hace como una pequeña cita para ubicarte. Y al final de cada una, pues una reflexión de cada musa o el muso, donde ya mete ella algo de su vida personal, alguna vivencia relacionada con esta musa. El libro es precioso. Yo me agobio un poco con el mapa mental porque en vez de quererlo pasar para atrás, lo he querido hacer todo en mi mapa mental, todas las musas ahí. Pero bueno, al principio nos habla del tema de la coma, que es una parte muy graciosa porque dice como que la coma la tienen como un poco ninguneada, que no pasa a la historia, que es algo que sirve para separar, y la coma dice que no, que ella lo que hace es que enumera y une, que hace equipo. Nos habla de que la mujer no es su peso, ni es su edad, ni son sus curvas, sino que es el libro que le apasiona, la canción que le gusta, esos momentos de cada una, ¿no? No eres de donde vienes, sino donde vas. Y que hay un par de frases que me han encantado, como por ejemplo una es: a la eternidad solo le interesa el contenido y no la forma, o no mire atrás ni para coger impulso ni para recuperar el pulso, porque a cada una de ellas también le hace como un poemita pequeño. Y las ilustraciones, o sea, el libro es precioso por donde lo mires. Nos habla de María Magdalena como la primera musa, que aunque la historia la ha puesto de prostituta por mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, que por eso ya se era, con Jesús, habla que era una persona de alta sociedad, que era una persona que amaba a Jesús. De hecho, fue la primera persona a la que se le apareció. Habla luego de que Da Vinci la representó en la última cena con características un poquito así más masculinas, con facciones más masculinas, pero que estaba en la última cena, y que luego al final pues la hicieron apóstol, la iglesia la hizo apóstol. Nos habla de Milena en el siglo XX. Milena era la mujer de Einstein, una matemática excepcional. Mira, hablo de ella, es una de las que se me ponen los vellos de punta, porque Einstein era un tipo que me caía bien hasta que he leído esto. Con él debería haber sido igual de famosa que él, porque entre los dos obtuvieron la teoría de la relatividad. Sin embargo, la historia solo lo menciona él, en la foto solo aparece él, y de hecho él, en un discurso de 9 minutos, ni siquiera la nombra. Tuvieron un hijo esquizofrénico al que ella atendía, y que Einstein dejó que Milena muriese en la pobreza sola, cuando ella le dedicaba entre 16 y 18 horas, igual que él, a los estudios que realizaba. Nos habla de Manel, que es complicada de pronunciar. En el siglo XVIII, la hermana de Mozart, la hermana pequeña, que era un genio. De hecho, Mozart decía que ojalá en algún momento él pudiese componer como su hermana. Pero sin embargo le llamaba la atención al padre porque decían que una niña no podía estar expuesta de esa manera, aunque era un genio, y que lo que tenían que hacer era hacerla educada,
castrada socialmente porque tenía que ser sumisa y tenía que ser una buena esposa. Y a los 14 años la casaron. Con lo cual, se le acabó la historia. Era una niña prodigio. Nos habla también, ya digo, cada una luego después habla de un temita suyo, ¿vale? Y está muy bonito, precioso. De Margaret Ann, que la enterraron como Barry, que fue el nombre por el que la conocía todo el mundo. Eso fue en el 1865. Esto me dio muchísima penita porque era una médico militar súper importante, la que descubrió la vacuna de la sífilis, la que hizo la primera cesárea, pero que para poder estudiar en la universidad se tuvo que hacer pasar por chico y entró en el ejército por chico. De hecho, la enterraron como un chico, como Barry, pero había ahí un niño pequeñito que cuando se despidió le dijo mamá. Entonces todo el mundo se quedó súper asombrado. ¿Qué pasó a partir de esto? Bueno, pues que los militares, en este caso, estuvieron buscando a las personas cómplices, porque ella había deshonrado, había engañado y había hecho, vamos, lo peor del mundo mundial. De hecho, fue enterrada y fue nombrada como una vergüenza nacional. Y el padre suyo dio un paso al frente y dijo que por qué, que él sí, que le había ayudado y que tenía una hija que era un prodigio, era una hija que había salvado miles de vidas, pero que la única forma que tenía era hacerse pasar por un hombre. El padre acabó en la cárcel en la criatura más de 10 años. Nos habla de Waris, la primera, como he dicho, la primera modelo negra de Vogue. Embajadora de la ONU, activista. Una chica modelo preciosa que la descubrieron por casualidad limpiando en un baño, que hay una película por ahí que es muy bonita, a la que le practicaron la ablación con 5 añitos. Te cuenta un poco y es muy desagradable. Y luego habla también de un caso de una chica que se llama Yansa, que a ella no solamente le quitaron el clítoris con una navaja, sino que también los labios mayores, los menores, y le cosieron la vagina. Y te cuenta también el momento bestial de su noche de bodas, cuando, como si fuese un pollo, le cortan y tiene esa noche de bodas muy desagradable con su marido. Vamos, ahí se me saltaron las lágrimas, la verdad. Porque que se sigan haciendo esas cosas y que sigan estando, que sean legales en algunos países, me parece una aberración. Habla de Valentina. Valentina es la primera astronauta mujer rusa que se llevó 48 vueltas y 3 días a nivel planetario, de una milita de vuelta, y le hicieron los rusos un experimento con ella y decían que tenía que ir embarazada. Entonces, en una entrevista ella lo mencionó porque estaba llena de pastillas, osteoporosis, le dijeron que el feto podía venir con malformaciones, bueno, un desastre. Pero con todo eso la tomaron como si fuese una cobaya, ¿vale? Un animal de laboratorio, no les importó nada. Nos habla luego de Miss K, que es una emperatriz a la que asesinaron. Nos habla también de Margaret Ken, que era la que dibujaba, que también hay una película preciosa por ahí, que es la que dibujaba a los niños con esos ojos enormes, que se le atribuían sus obras a su marido, que era un tío repugnante, y ella tenía que estar siempre, o sea, él fue al final el artista, el exitoso, y ella era la esclava. Tenía que estar todo el día dibujando y encima ninguna obra se le atribuía, hasta que ganó el juicio. Ganó un juicio que sale al final de la película y os la recomiendo porque la película es preciosa también. Nos habla del feminismo inclusivo, que mola mucho. No el feminismo este radical, absurdo que hay ahí. Para muchas mujeres, no, yo lo veo absurdo. Nos habla de Eva, de quítate tú para ponerme yo. Es una de las frases que me llevo de Eva y Adán. De la Biblia, ¿no? Como transgiversa las cosas, porque además en la zona en la que estaba no había ni manzanos. En fin, y te cuenta una historia súper bonita de Eva y de Adán, que cambia un poquito la historia. Me encantó Malinche. Malinche, una maya con mucho poder en su pueblo, con un liderazgo potente, que Hernán Cortés se quedó un poco flipado porque decían que como esa mujer podía tener tanto liderazgo, ¿no?
Y ella le decía a Hernán Cortés que era muy fresca, porque ella le dijo que, claro, que usaba las armas porque él no tenía la capacidad ni el don de la palabra como ella tenía. Y que si quería conquistar a su pueblo tenía que ser por medio de la palabra, de la armonía, de la cooperación, que luego, bueno, ya sabemos cómo fue la historia, ¿no? De hecho, tuvo un hijo con Hernán Cortés, el primer mestizo. Nos habla luego también de Frida, pero como Frida es más conocida y Malinche no. Malinche es increíble. Nos habla de Rosalía, de la mujer de Amancio Ortega, con ese pedazo de imperio que levantaron en los años 60, con esa máquina de coser Singer que tenía. Y cómo tenía un hijo enfermo, y entonces empezó todo con el tema de la integración, a colaborar, asociaciones y demás. Nos habla también de Gala, la música de Dalí, Dalí era 10 años más chico menor que ella, y cómo se compraron de estar sin un duro, de cómo acabaron comprándose un castillo, más que nada porque significaba todo lo que entre los dos habían hecho y habían montado, porque era la musa de Dalí para todo, absolutamente para todo. Y ya por último nos habla de un muso, que es Carlos, que es el primer bailarín cubano, que tuvo que pasar por mucho también, porque claro, bailar era de nenazas y era de gays y era de... Con lo cual, pues también tuvo que sufrir la criatura lo suyo. El libro es divino, te lo recomiendo, pero ya te digo, te lo recomiendo hasta para tenerlo de decoración en tu casa. Es que es precioso, precioso, precioso. Está ilustrado por Marta Guaterne, que me encantan, los dibujos me encantan, y el libro también, y espero que te guste mucho.